Entonces nos vamos a poner de pies y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que leccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu saboremos las dulzuras del bien y gocemos siempre sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, vamos a hacer hoy dos cosas. Que el Señor nos ayude. Vamos a tratar de hacer dos cosas importantes. Vamos a terminar lo que habíamos iniciado con Pedro la Roca, que quede bien claro. Y hemos dicho que nuestros hermanos protestantes ponen otro fundamento, y ya este es el último fundamento en el cual vamos a hacer énfasis. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, en donde el texto dice: nadie puede poner otro fundamento fuera del que está puesto, que es Jesucristo. Pablo nos está diciendo aquí que el único fundamento es Jesucristo. Jesucristo es el único fundamento. Y ese es uno de los textos que nuestros hermanos protestantes llegan y dicen: si ven, el único fundamento es Jesucristo, el único cimiento. Pero si nosotros somos bien curiosos y vamos de la Escritura de un lado para otro, nos vamos a dar cuenta en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos 19 al 20, ¿qué nos dice Efesios? Nos va a decir también que los apóstoles, o leámoslo textualmente para que después, Efesios, ¿lo encontraron? Efesios 2, 19 al 20. ¿Qué nos dice? Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Entonces Pablo también nos está diciendo que nosotros hemos sido cimentados, hemos sido edificados. Aquí utiliza la estructura, o utiliza la imagen de la edificación, sobre el cimiento. Esta palabra es bien interesante, cimiento de los apóstoles. Es curioso porque en Efesios Pablo llega y dice que el cimiento son los apóstoles y profetas, y en cambio en Corintios utiliza la misma palabra cimiento para decir que es Jesucristo. Utiliza la misma palabra, temelion, en griego, temelion. Temelion. Y la pelea no es con temelion. La pelea no es con cimiento, sino con piedra. Entonces, ¿qué podemos decir al comparar estos dos textos? Podemos hacernos una pregunta. ¿Será que Pablo se está contradiciendo? ¿Está cayendo en contradicción? Porque en un texto llega y afirma que el cimiento son los apóstoles y profetas, y en otro texto llega y dice que el cimiento es Jesucristo. ¿Sería que Pablo estaba ebrio, borracho? ¿O será que más bien los ebrios y borrachos son los que no saben interpretar el pensamiento de Pablo? Más bien, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir? Haciendo la alusión
como lo decíamos la vez pasada, y la aclaración, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, en donde nos dice el autor del libro del Apocalipsis que la nueva Jerusalén está cimentada bajo los 12 apóstoles. ¿Qué podemos decir? Podemos hacer esta comparación. ¿Será que si Jesucristo es el cimiento, es aquello sobre lo cual se construye todo el edificio, será que Él no pudo dejar a Pedro para que se construyera la iglesia? Y pongamos un ejemplo con la vida. Así como las plantas tienen vida, así como los animales tienen vida, y así como el ser humano tiene vida en diferente escala, y así como Dios tiene la vida, si nosotros decimos que Dios tiene la vida, ¿será que Dios no puede dar el vivir? ¿Será que Dios es el único que vive? Pero también vive el hombre, los animales y las plantas. Dios tiene la vida en sí mismo y es la fuente de toda vida. Nos damos cuenta que la vida del hombre es racional, la vida de los animales es sensitiva y la de los vegetales es vegetativa. Entonces, ¿qué necio sería afirmar o argumentar que porque Dios vive, ¿será que nadie más vive? Claro que también hay otros seres que viven. Entonces, apliquemos este argumento a nuestros textos. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos concluir? Jesucristo es el cimiento o fundamento de la iglesia, y lo es de modo tan singular y excepcional, que si le elimináramos de su puesto, todo se derrumbaría. Él es el único, pero también Él ha dado esa autoridad, ¿para qué? Para que Pedro sea la roca. Le ha confiado eso a Pedro. Por eso, así como Cristo es el cimiento, Cristo, al ser este cimiento, también ha permitido que los apóstoles y profetas sean cimiento, como nos lo dice el texto de Efesios. Pues Cristo, que es el Maestro, ha llamado, o es llamado también, piedra viva, en Primera de Pedro, capítulo 2:4. Pero también el mismo autor utiliza ese término, piedra viva, para los cristianos. Utiliza también ese título para los cristianos, piedras vivas, pero Cristo es la piedra angular. Entonces, ¿qué podemos decir? Cristo es el cimiento, sí, pero le ha confiado la construcción de la iglesia a Pedro, a uno de los 12, que es Pedro. Mire, y cuando nosotros analizamos el texto de Mateo, cuando vayamos a analizarlo, es muy interesante. ¿Por qué? Porque Dios construye, ¿en qué? En la fragilidad humana, y Dios confía en esa fragilidad, ¿vale? Por lo tanto, no dudemos en afirmar que Pedro es la roca que Jesús ha dejado, ha confiado como piedra sobre la cual, como roca en la cual se construye todo el edificio de la iglesia. Por eso terminemos con uno de los textos bien interesantes y bonitos del Nuevo Testamento, cuando Jesús le confiere a Pedro de pastorear. Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y en ese mismo versículo después, también dice que los cristianos somos piedras vivas. Entonces aquí podemos decir una cosa, y este texto nos sirve para reafirmar lo que dijimos anteriormente. Nosotros en Juan, capítulo 10,
se nos habla de que Jesús, Juan 10, nos dice que Jesús es el buen pastor, como lo conocemos literalmente. Jesús el buen pastor. A mí me gusta llamarlo más Jesús el pastor bello. El pastor bello. Porque el texto dice Jopoimen, Jocalos. Jopoimen, Jocalos. Calos significa bello. Si fuera bueno tendría que decir Jopoimen, Joagatos. Y no dice Joagatos. Por eso nosotros el Día del Buen Pastor nos felicitan, ¿no es cierto? Porque nosotros somos los pastores bellos. Bueno. Pero el texto literalmente dice así, el pastor bello, así lo dice. ¿Ustedes saben por qué Juan pone Jesús el pastor bello? ¿No lo saben? Lo vamos a investigar después. Lo vamos a investigar después. Sí. Es el único pastor y sobre todo porque las ovejas le conocen y le conocen al verle. Le conocen al verle. Entonces le conocen por su belleza y su bondad. Juan 10 nos dice que Jesús es el pastor bello o el buen pastor. Y miren lo que nos dice, lo que nos va a decir Juan 21. Juan capítulo 21. ¿Qué nos va a decir Juan capítulo 21, versículos 15 al 18? Miren lo interesante. Y aquí podemos hacer el paralelo con lo que estábamos diciendo. Juan 21, versículos 15 al 18. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. No le está diciendo Pedro, usted es pastor. No se lo está diciendo explícitamente, pero se le está dando un encargo. Si yo soy el pastor y le digo a usted, pastoree mis corderos, ¿qué le estoy diciendo? ¿Sea panadero? ¿Qué le estoy diciendo? Pastorea, apacienta. ¿Y quién es el que apacienta, el que pastorea? Pues el pastor. Le está diciendo aquí, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apacienta mis corderos, mis ovejas, mis ovejas. Jesús le da este encargo ¿a quién? Y miren lo interesante. Llega y le dice: Simón de Juan, y después al final llega y le llama Pedro. Hola, ¿no pueden apagar los celulares? ¿Sí? Así como el domingo una señora tan linda en misa, preciosa, no solamente le sonó el celular, sino que puso a hablar, plena misa, tocaba bajarme y decir: tan linda, se me baja, no, mentira. No, sino que estamos en misa, por una hora que uno apaga el celular nos acaba el mundo, ¿no es cierto? No lo tomen como regaño, sino, o sea, a uno muchas veces se le olvida apagar el celular. Yo por eso voy a mirar si el mío lo apagué. Ah, no, el mío sí está apagado. Entonces miren lo que, y ya con esto concluimos. Miren cómo el Señor le encargó a Pedro, así de sencillo, y con esto reafirmamos lo que decíamos anteriormente. Si Jesús es el cimiento, Él ha dejado a Pedro como la roca en la cual se construye todo el edificio. Y así lo podemos argumentar con el Evangelio de Juan. Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 10 se nos dice que Él es el pastor bueno, el pastor bello, pero no por eso no quiere decir que Pedro no sea pastor. Y mira el capítulo 21 lo que nos dice, que Pedro tiene que apacentar los corderos, las ovejas y las ovejas. Y ese encargo Jesús se lo da ¿a quién? A Pedro, se lo dices a él.
Y para terminar, ya lo había dicho, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 33, mire lo que va a decir Jesús. Llega y le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. El encargo era a Pedro, así de sencillo, a Pedro. Y Pedro es la roca, Cefas, Cefas, como dice en arameo, Cefas, Cefas. Así de sencillo. Yo no entiendo por qué son tan calabazos definitivamente. Pero bueno. Hoy, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas se nos da una palabra muy bonita. Jesús. Listo. ¿Qué diferencia hay en la expresión? Porque una vez son corderos y después son ovejas y después son ovejas. O sea, para expresar todo el rebaño. Todo el rebaño. Todo el rebaño. Exacto. O sea, tiene que ser pastor para todos. Para las gordas, para las flacas y para las débiles. Y para aquellos que apenas están empezando a crecer. El pastor le está diciendo ahí con esta expresión, todo el rebaño. Es decir, Pedro, mire lo interesante, es otra cosa que se les olvida. Pedro es el pastor universal. Así de sencillo. Es para todos. Así como hoy la primera lectura nos hablaba de que el Evangelio es para todos. ¿Sí fueron a misa o no? Ahí no decía Iglesia Católica. Explícitamente no lo decía, pero implícitamente sí. ¿Qué decía? Cuando Pablo hablaba de gentiles y judíos, Pablo que se dirige a los gentiles y Pedro, Santiago y Juan que se dirigen a los judíos. Gentiles y judíos, es decir, todos, porque los gentiles eran todos los que no eran judíos, ¿sí? Entonces todos están llamados a la salvación. Y hoy encontramos algo bien curioso, la pelea entre Pablo y Pedro, ese regaño que le mete Pablo a Pedro, si es olímpico, ¿no? Hasta los santos peleaban, ¿sí ven? No, mentira, una corrección ahí, santo. Entonces, ¿quedó claro? Entonces, ¿quién es la piedra? Pedro. Es la roca, la cual se construye y se edifica la iglesia. No es ni siquiera la fe, como muchos protestantes llegan, no, es que es la fe de Pedro. No, lea bien, ahí no dice que es la fe de Pedro. Ahí está utilizando la metáfora de la construcción. Y sobre esta piedra, ¿qué le dice Jesús? Simón, de ahora en adelante te llamarás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Listo? ¿Listo? El cambio del nombre ya lo habíamos analizado. ¿Claro? ¿Qué significado tiene, padre, que dos veces cuando le pregunta que si lo ama, le dice Simón de Juan? Simón de Juan. Y después le dice Pedro. Por eso, es decir, o sea, ahí lo llama primero Simón de Juan. Ustedes saben que Simón significa caña que fácilmente se la lleva el viento, ¿no es cierto? Está hablando de su antigua condición, Simón, de Juan, es decir, de Juan, hijo de Juan, ¿no es cierto? Le dice dos veces. ¿Por qué? Porque dos veces este le responde, sí Señor, tú sabes que te quiero. Ya la tercera le dice, Pedro, a ver si reacciona. Pero Pedro no reacciona. Pedro vuelve y le dice, sí Señor, tú sabes que te quiero. Mira lo interesante de este texto, que es bien bonito. ¿Qué le dice el Señor a Simón de Juan? Simón de Juan, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Qué le respondió Simón? Sí Señor, tú sabes que te quiero. Otra vez el Señor vuelve y le dice, apacienta mis corderos. Vuelve, Simón de Juan, ¿me amas? Pedro, que no caía en la nota. Sí Señor, tú sabes que te quiero. A Jesús le provoca decir, uy, este sí es mucho lo calabazo. Mire, la pregunta que le hace Jesús, ¿me amas? Y Pedro, ¿cómo le responde? Con un querer.
Miren la tercera vez, miren cómo Dios se adecúa al hombre. ¿Qué le dice el Señor? Pedro, no, ya no le dice me amo, dice, ¿me quieres? Ahí sí donde Pedro llegó y se entristeció. Pero ahí debería estar más triste el Señor. Le pidió amor, ¿y qué recibía? Un querer. Un querer. Es muy distinto el querer al amar. Es muy distinto el querer al amar. Por eso el texto continúa, llega y dice, mira lo que dice el Señor, cómo es de sabio. En verdad te digo, mire lo que le profetiza el Señor a Pedro. Le dice, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevarán a donde tú no quieras. ¿Cómo termina? Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Es decir, el autor sagrado nos empieza a explicar que a pesar de que Pedro no le respondió con el amar, en el seguimiento y con esa muerte, con ese seguimiento duro, iba a expresar el amor a Jesús. ¿Sí ven? Precioso. Yo cada vez que leo el Evangelio como que más me enamoro de la palabra de Dios. Quisiera estudiarla más, pero bueno, algún día será, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ya hemos hablado de muchos temas y si alguno de ustedes quiere que hable de otro tema, entonces me lo dice y lo investigamos. Quedaría pendiente solamente el tema de la iglesia y vamos a hablar un poquito sobre la importancia de María, ¿vale? ¿Hay aquí alguno de lazos? Listo, hay 2, 3, 4. Bueno, la próxima vez vamos a hablar, para que le digan a ellos si quieren venir, para que hablemos un poquito sobre la centralidad. Mira lo interesante, María, como dicen ellos, los protestantes, que no aparece, que no es tan importante. Y si nosotros nos vamos a dar cuenta, María aparece en los momentos claves de la historia de la salvación. La historia de la salvación. Y eso lo vamos a reflexionar. En los puntos claves. No está por ahí echando ¿qué? O ganando prensa ni nada de eso, sino aparecen los momentos claves, fundamentales de la salvación. ¿Listo? Bueno, vamos ahora a hacer un pequeño ejercicio de interpretación, ¿vale? Entonces vamos a centrarnos en el Evangelio de Marcos y vamos a analizar diferentes aspectos muy, pero muy interesantes, porque yo sé que muchos de ustedes me han escuchado en las homilías que Marcos desarrolla 3 temáticas, o 2, o 1. Marcos nos muestra a Jesús caminante, a Jesús que en el camino hace discípulos. Pero muchas veces llegan ustedes, sí padre, pero eso con qué se come, ¿no es cierto? Muchas veces los exégetas en la antigüedad llamaban a Marcos el evangelista más desorganizado. Para escribir. Pero nos vamos a dar cuenta, si nosotros nos adentramos en el Evangelio, que Marcos nos presenta toda una estructura. Todos los evangelistas tienen una estructura. Y Marcos tiene una estructura espectacular. A Marcos lo tildaban de pintoresco, era aquel que nos presentaba aquellos momentos del Señor, pero que era un evangelio sin mucha importancia. Y nos vamos a dar cuenta que Marcos, cuando escribe Marcos, es espectacular. ¿Qué es lo más interesante? Marcos escribe para un auditorio no judío. Él escribe para cristianos venidos del mundo pagano. Es decir, el auditorio de Marcos se mueve en un mundo greco-romano. Y eso lo vamos a demostrar.
¿Ustedes recuerdan el Evangelio del domingo pasado? En donde Jesús llegaba y decía, leámoslo textualmente, ese es Marcos, capítulo 9. Perdón, capítulo 10. ¿Cómo terminaba? Capítulo 10, versículos 1 al 11. ¿Listo? 1, 10 al 11. ¿Por qué nos damos cuenta que Marcos escribe para un auditorio que no es judío? Por esa sencilla razón. Vayamos al versículo 11. ¿Listo? ¿Tienen sus Biblias? Entonces, si no, entonces Marcos 10, 11. Miren lo interesante, y por eso decimos que Marcos escribe para un auditorio no judío. Esa es una de muchas ideas, ¿no? Jesús les dijo, quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿La cogieron o no? ¿Sí? ¿Qué? Ay, no la cogieron. ¿Qué es lo interesante? Si fuera para un auditorio judío, ¿ustedes creen que hubiera escrito la segunda parte, que ella también repudia? En el mundo judío la mujer no podía repudiar a su marido. ¿Por qué? Porque la mujer estaba por debajo de algunos animales. En cambio nos estamos moviendo en un mundo greco-romano, en donde las mujeres también tienen derechos, en donde la mujer también podía repudiar. No solamente el marido, sino también la mujer podía repudiar, basada en el derecho romano. ¿Cierto, Benjamín? Bueno, me encanta. ¿Listo? Además, en el Evangelio de Marcos también encontramos todas las tradiciones de los fariseos, cómo el evangelista las explica. Porque los fariseos cuando venían de las plazas tenían que lavarse las manos, ¿sí lo recuerdan? Si fuera un auditorio judío, pues ¿para qué explicarles eso? No tendría sentido. ¿Sí nos estamos dando cuenta? ¿Sí? Bueno, vamos a estructurar todo el evangelio en una idea, una estructura muy, muy chévere, y después vamos a detenernos en otro aspecto. ¿Puede borrar? Bueno, ustedes están muy concentrados, es que están dormidos. Y demasiado concentrados. Sino que yo he querido, el Espíritu Santo y yo hemos decidido no solamente las preguntas, sino también el acercamiento a la palabra. ¿Por qué? Porque es muy bonito. Algún día les voy a explicar el texto del domingo pasado, del Génesis. Si alguien vino a la Eucaristía conmigo, se dio cuenta que en la predicación yo tomé algunos puntos claves, que es muy lindo. El libro del Génesis es precioso. ¿Listo? Bueno, algún día lo tomaremos. Tomemos y estructuremos todo el Evangelio de Marcos en esta idea que recorre todo el Evangelio. Jesús, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Esa es la idea que Marcos nos está recordando a cada momento y a cada instante. Jesús, Hijo de Dios. Vayamos a Marcos, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué nos dice? Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo. Uy, ¿están todos dormidos o es que están buscando? Listo, Hijo de Dios. ¿Seguimos? Entonces, Marcos 1:1. Marcos 1:1. Mire cómo continúa. Si a ustedes se les olvidó que Jesús es Hijo de Dios, sigamos un poco más. Versículo 2 nos lo dice de manera implícita. Conforme está escrito en Isaías el profeta: mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. ¿La cogieron o no la cogieron? Mira, la voz llega y le dice, como está escrito en el profeta Isaías. Marcos está citando a Isaías. Mira,
oiga, mira, envío mi mensajero, te estoy hablando a ti, pero voy a enviar a mi mensajero. ¿Sí ve esa relación de un yo a un tú? Yo y tú, yo y tú. Mira que envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Listo. Vayamos un poco más. Marcos capítulo 1, versículo 11. Versículo 11. ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente: y se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Tú eres mi hijo amado. ¿Quién está hablando? La voz. ¿Quién es la voz? El Padre. ¿Y quién le está diciendo a Jesús? Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. ¿Listo? ¿Seguimos? Vayamos ahora a Marcos capítulo 8. ¿O no? Marcos capítulo 9, versículo 7. Marcos 9, 7. ¿Qué nos dice? Estamos en el contexto de la transfiguración. 9, 7. ¿Qué dice? Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: este es mi hijo amado, escuchadle. Este es mi hijo amado, escuchadle, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que nos vamos a dar cuenta? Es bien interesante cuando Marcos escribe. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al versículo 11, ¿qué decía la voz? Tú eres, tú eres. Es decir, era un diálogo entre el Padre y él solamente. ¿Sí ve? La voz solamente la escuchó él. En cambio, en el capítulo 9, versículo 7, hay una progresiva revelación. Hay una progresión. ¿Por qué? Porque se nos dice: este es un adjetivo demostrativo. ¿Qué es lo más interesante aquí? Que todas las personas que están ahí deben saber que Jesús es el Hijo amado. ¿De quién? De Dios. Pero este Hijo amado, mira lo interesante, solamente es reconocido. Vayamos al capítulo 14. Capítulo 15. Pero este Hijo, que es el Hijo de Dios, solamente es reconocido en Marcos capítulo 15, versículo 39. ¿Quién es el que verdaderamente le dice que Él es el Hijo de Dios? No. En el 15:39 llega y dice: al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Uy, no. A mí me encanta Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos hace quedar mal a los discípulos. ¿No hace quedar mal? Porque los discípulos eran... Ahora lo vamos a explicar. Pero miren, ¿quién es el que le reconoce así abiertamente? Este verdaderamente era hijo de Dios. Un centurión, un pagano, un romano. Eso sí es una cachetada incluso para nosotros. Y nosotros muchas veces que decimos que somos los discípulos, que andamos detrás de Él, que no sé qué, y pitos y flautas y pitos. Es una advertencia fuerte. ¿Ustedes sí ven? Jesús es el Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. ¿Y cómo termina? Entonces está en el capítulo 1, capítulo 9 y capítulo 15. Al inicio, al centro y al final. ¿Sí ven lo interesante? ¿Cómo está estructurado el Evangelio de Marcos? En esa idea que es espectacular. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Listo? Estructuramos todo el Evangelio en una sola idea. Entonces
Entonces, ¿qué nos está diciendo Marcos? Que Jesús es hijo de Dios. Y yo no entiendo por qué por ahí unos brutos están diciendo es que Jesús no es hijo de Dios. ¿Es que acaso ellos son más sabios que los autores del siglo I? Uy, Dios mío, definitivamente es como para coger esa piedra, esa roca y... Entonces aquí queda claro, ¿no es cierto?, cómo quedó estructurado el Evangelio con esta idea. Pero vamos a reflexionar en otro tema interesantísimo. Ustedes siempre me han escuchado hablar y decir que Jesús es el enviado de Dios, el Hijo de Dios, que hace discípulos. Mejor dicho, en otras palabras, Jesús es el caminante que hace discípulos por el camino. Es el caminante que hace discípulos por el camino. Vayamos a Marcos, capítulo 1, versículo 14. Marcos, capítulo 1, versículo 14. Esto es importante. El Jesús caminante es muy importante porque es otra idea que recorre todo el Evangelio. ¿Listo? Solamente vamos a dar algunas puntadas y después vamos a enseñar algo bien interesante. 1:14. Miren lo que dice. Después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea, camina y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed la buena nueva. Miren lo que sigue, versículo 16. Y bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Miren lo que sigue, versículo 19. ¿Hizo o no hizo discípulos caminando? ¿Sí? Bueno. Versículo 19. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. ¿Hace o no hace discípulos por el camino? ¿Sí? ¿Seguimos o paramos? Versículo 13. Marcos capítulo 2, versículo 13. Miren. Salió de nuevo por la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: sígueme. Él se levantó y le siguió. ¿Listo? Entonces, eso, apaguen el celular, aprendan a ser obedientes, caramba. ¿Por qué será, no es cierto? Vayamos al capítulo 3, versículo 13. Aquí es cuando él ya instituye a estos discípulos. Marcos capítulo 3, versículo 13. Es decir, hace discípulos por el camino, y ya en Marcos 3, 13 toma algunos como apóstoles o como discípulos más estrechos. Pero hay otra idea. Eso es genial. ¿Por qué? Miren la idea: Jesús caminante, Jesús que hace discípulos por el camino. Ahora nos vamos a centrar en capítulo 8, 27 al 10, 52, en donde se nos va a centrar que el discípulo, el verdadero discípulo de Jesús, es el que le sigue por el camino. 8:27 al 10:52. Ahorita nos vamos a detener aquí, sino que estamos dando algunas puntadas. Y miren cómo termina el Evangelio de Marcos. Vayamos a Marcos. Miren la idea que nos expresa Marcos de la resurrección. Nosotros habíamos hablado que Jesús es el caminante, el que desde el inicio está caminando. Miren lo que dice Marcos 16:7. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. ¿Qué nos está diciendo?
Detengámonos y leamos todo el capítulo 16, capítulo 16, versículos 1 al 7. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle, y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. ¿La cogieron? Irá delante. Sí, Jesús sigue caminando. Ni siquiera la muerte lo dejó quieto. Sigue caminando. Y mire la noticia que le da tan interesante. Vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué será que el Señor les está diciendo esto a los discípulos y a Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué será? Vayamos al capítulo 14, versículo 50. Cuando fueron a prender a Jesús, ¿quién se hizo el valiente? No, ninguno. Aquí dice, versículo 50, y abandonándole, huyeron todos. Todos huyeron. Todos huyeron. Entonces vamos a... ¿La van cogiendo o no la van cogiendo? ¿Sí? ¿Es desorganizado o desordenado Marcos cuando escribe? No. La idea del caminante. Vamos ahora a centrarnos. ¿Cómo? 14:50, Marcos 14:50. Y miren otra idea que es bien interesante antes de llegar aquí. ¿Me estoy haciendo entender o no? ¿Sí? Pues estoy muy enredado. No, guayaba del palo de lulo. No, ¿qué va? Ojo con eso, ojo con eso. La última idea. Es que son varias ideas, pero la que recorre más fácilmente fue la que vimos anteriormente, con 3 citas bíblicas y ya. Sino que les estoy dando todos estos elementos, ¿para qué? Para que los tengamos en cuenta cuando leamos el Evangelio de Marcos. Marcos nos presenta, además de que Jesús es el caminante que hace discípulos por el camino, nos presenta a Jesús como el gran incomprendido. Es decir, a Jesús nadie le entiende. A Jesús nadie le entiende. Nadie le comprendía. Nadie. Y vamos a encontrar incluso algunos rechazos. Primer rechazo lo encontramos en Marcos capítulo 3, versículo 6. Marcos 3:6. Aquí es cuando Jesús cura al hombre de la mano paralizada. ¿Y quiénes se van en contra de él? Los fariseos y los herodianos. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarle. Entonces no entienden los fariseos, que son los teólogos de ese momento, y no entienden el actuar del Hijo de Dios. Así de sencillo. Vayamos a 3:20. 3:20 nos muestra, nos enseña que ni siquiera los parientes más cercanos de Jesús, no le entendían. Decían que él estaba loco. Vuelve a casa, se aglomera otra vez la muchedumbre de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. Pues, pobrecito, ¿no es cierto? 3:22, sigue esto.
ahora no solamente son los fariseos, los herodianos, no solamente son los parientes, sino que también son los escribas, que dicen que los escribas. Era un grupo judío. Los escribas, miren lo que dicen. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: está poseído por Belzebul, que es el príncipe de los demonios, y con ese poder expulsa a los demonios. ¿Sí ven? No solamente que está loco, sino que también tiene un espíritu, ¿no es cierto? No, definitivamente, pobre Jesús. Sigamos. Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6. Marcos 6, 1 al 6. Ahora, ¿qué grupo es el que lo rechaza? Los nazarenos. Marcos 6, 6. Empecemos desde el versículo 3. Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndole las manos. Y se maravilló de su falta de fe. Los fariseos, herodianos, los familiares, escribas y ahora los nazarenos lo rechazan. Y ahora vamos a centrarnos un poco en los discípulos. Nos vamos a centrar ahora en los discípulos. Vamos a ver si los discípulos entienden. Vayamos a Marcos, capítulo 4, versículo 40. Los discípulos que le siguen, pero ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente, no es cierto? Marcos, capítulo 4, versículo 40. ¿Qué nos dice? Cuando Jesús calma la tempestad, Jesús les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues ¿quién es este que hasta el viento y al mar le obedecen? No lo entendían, estaban siguiendo, pero ¿al fin qué? Los discípulos que siguen, pero no saben a quién siguen. Marcos 6, 52. 6:52. ¿Qué nos dice? Jesús cuando camina sobre las aguas. Vayamos al final. Subió entonces donde ellos a la barca y amainó el viento y quedaron en su interior completamente estupefactos, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada, es decir, sin inteligencia. No entendieron el actuar de Jesús en la primera multiplicación de los panes. Vayamos ahora a 7:17. Perdón, 8:17. 8:17. Ya esto es concerniente a los discípulos. 8:17. Cuando habla de la levadura de los fariseos y de Herodes. Dándose cuenta les dice: ¿por qué estáis hablando de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada? No lo entienden, no le entienden al pobre Jesús. Y vayamos al versículo 21. ¿Y qué les dice? ¿Aún no entendéis? Oiga, pero es que ustedes ven y no entienden. Yo les hablo y ustedes no me escuchan. Uy, definitivamente era como para coger y tirarle una almohadilla, ¿no es cierto? Así de sencillo. Y miren lo más olímpico. Ahora vienen tres aspectos interesantes en donde los discípulos quedan muy mal parados. Primero, miren lo interesante cómo Marcos estructura esta idea.
después de cada anuncio de la pasión, hay una negación en cierta manera, o una incomprensión. Primer anuncio lo encontramos en Marcos, capítulo 8, versículos 31 al 32. El primer anuncio de Jesús. Y miren, encontramos aquí a la belleza de Pedro. Miren lo que dice, leámoslo. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Miren lo que hace Pedro. Tomando la parte Pedro, se puso a reprenderle. Jesús habla de que tiene que padecer, morir y resucitar, y aquí aparece Pedro. ¿Y qué hace Pedro? Pedro empieza a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, le dice a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces, ¿qué nos está mostrando Marcos? Que ante un primer discurso, ante un primer anuncio de la pasión, hay una incomprensión. Jesús habla, pero nadie le entiende. Aquí el primero es Pedro, que llega y empieza a reprenderle. ¿Y Jesús qué le dice? Ponte detrás de mí, Satanás. Miren lo segundo. El segundo anuncio de la pasión lo encontramos en Marcos 9. Segundo anuncio. Lo encontramos en Marcos, capítulo 9, versículo 30 al 32. Marcos 9, 30 al 32. Y saliendo de allí iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Y miren ahora qué es lo que sucede. ¿Cuál es la incomprensión? No le entendían, y ahora aquí aparece algo. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntaba: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Jesús hablando de que lo van a matar y que va a resucitar, y estos discípulos estaban en otro paseo hablando de que quién era el mayor. No, eso sí ya no, definitivamente. ¿Listo? Ya, ¿y quién era el jefe, no es cierto? Estaban en otro cuento. Y el tercer anuncio de la pasión, Marcos 10, versículos 32 al 34. Tercer anuncio de la pasión. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que les iba a suceder. Mirad que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán. A los 3 días resucitará. Y mire, después de una tercer anuncio de la pasión, hay una tercera incomprensión. ¿Y ahora quiénes aparecen? Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos nos concedas lo que te pidamos. Él les dijo: ¿qué queréis que os conceda? Ellos respondieron: concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. No, definitivamente. Hablando él de pasión, muerte y resurrección, y esto en otro paseo. Y así nos puede pasar, ¿no es cierto? El Señor Jesús anunciándonos la salvación en otro cuento, en otro paseo, por ahí parábola. Ay, sí. Por eso uno no escucha, cuando uno dice apaguen el celular, pues apaguen el celular, caramba, ¿no es cierto? Así de sencillo, ¿o no? ¿Sí? ¿O será que es muy difícil? Yo hablo en mandarín, en griego, en hebreo, ¿o qué? Repitamos otra vez. Cuando vengan a misa y cuando vengan al curso bíblico, apaguen el celular. ¿Entendido? ¿Claro? Bueno, listo. Entonces,
Sí, claro. Sí. Prohibido. Claro. Bueno, sigamos. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Habían leído el Evangelio de esa manera? Y eso que le falta leerlo todo, porque es espectacular. Marcos, Mateo, Lucas y Juan son hermosísimos. Pero a mí, o sea, les confieso, casi la mayoría de los padres les encanta el Evangelio de Juan. Claro, lindísimo. Pero a mí me gusta mucho los sinópticos. Y me encanta Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos nos muestra el rostro humano de Dios. Muy humano. Nos muestra ese Jesús que escupía. Y con su saliva le metió los dedos al sordomudo. O sea, aquel Jesús que toca. Aquel Jesús que palpa. Aquel Jesús cercano al ser humano, a nosotros. Por eso es precioso. ¿Listo? Bueno. Sí, claro. Bueno. ¿Claro o no claro? ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos a desarrollar esta última idea que es muy interesante. Y nos vamos a centrar, bueno, son 3 ideas aquí, para que nos demos cuenta de que no, ¿cómo decirlo? Muchas veces nosotros, ay, es que a mí nadie me entiende, nadie me comprende, es que yo soy el patito feo y nadie me quiere, mejor me como un gusanito, ¿no es cierto? Oiga, démonos cuenta que el pobre Jesús, siendo el Hijo de Dios, nadie le entendió, nadie le comprendía, nadie le captaba. Según la óptica del evangelista Marcos, mire esta idea tan espectacular que nos regala. Pero a pesar de eso, Jesús sigue confiando en la humanidad, sigue confiando en la fragilidad, y Jesús hace cosas grandes con el ser humano. Marcos 8, 27 al 10, 52. Ese es un texto, son unos capítulos centrales de todo el Evangelio de Marcos. Aquí se condensa una gran idea. Y esa gran idea ¿cuál es? Que el verdadero discípulo descubre quién es Jesús si le sigue por el camino. El verdadero discípulo descubre quién es Jesús si le sigue por el camino. Vuelvo y repito. El verdadero discípulo descubre quién es Jesús si le sigue por el camino. ¿Preparados? ¿Iniciamos? Abramos la Biblia en Marcos, capítulo 8. Yo espero que les haya gustado, porque aquí creo que están abriendo más la Biblia, ¿no es cierto? Si no les gustó, pues a mí sí me gusta hacerlo, ¿no es cierto? De todas maneras. Marcos, capítulo 8, 27 al 10, 52. Nos vamos a concentrar en estos 2 capítulos que son espectaculares. Marcos, capítulo 8, versículo 27 al 10, 52. Son esos capítulos que nos dicen que el verdadero discípulo descubre quién es Jesús si le sigue por el camino. Partamos de esta idea. Marcos 8:30. Marcos 8:30. Después de que Pedro llegue y le dice, tú eres el Cristo. ¿Y qué les dijo? Jesús les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Es decir, Marcos 8:30 nos habla, sí, nos habla del secreto, el secreto mesiánico. El secreto mesiánico. Jesús andaba diciendo, claro, yo soy el Hijo de Dios, Cuando Pedro llega y le dice, tú eres el Cristo, pues bingo, ya no son tan brutos, ¿no es cierto? Pero ¿qué hace Jesús? Les dice que callaos, que se tienen que callar la boquita,
por diferentes circunstancias, pero sobre todo, miren la idea que desarrolla Marcos tan interesante, porque el verdadero discípulo descubre quién es Jesús si le sigue por el camino. ¿Listo? Y vamos a encontrar ahora que esa palabra camino aparece 7 veces. Marcos 8:27. La palabra camino. Marcos 8:27. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Listo? Vayamos ahora a Marcos capítulo 9, versículos 33 y 34. Marcos 9, 33 y 34. Aquí aparece 2 veces la palabra camino. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntaba: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. ¿Listo? Vayamos ahora al capítulo 10. Hasta el capítulo 9 nos decía que Jesús estaba en la región de Cesarea de Filipo. Capítulo 10, versículo 1, nos va a hablar el evangelista de que Jesús llega a Judea, 10:1, y levantándose de allí va a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Bueno, listo. 10:17. 10:17. ¿Qué nos dice? Se puso ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó. ¿Sí ven? Jesús sale con sus discípulos y por el camino hace una pregunta. Después están los discípulos que discutían por el camino y Jesús les pregunta: ¿qué discutían por el camino? La 4ª vez va un tal que se pone de rodillas cuando Jesús se puso en camino. La 5ª vez que aparece la palabra camino, Marcos 10:32. 10:32. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Marcos 10:46. Marcos 10:46. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó acompañado de sus discípulos y una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto ¿al qué? Sí, el camino. Ahí el camino. Y Marcos 10:52. 10:52. ¿Qué nos dice? Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. ¿Cuántas veces aparece la palabra camino? 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces aparece la palabra camino, que en griego es jojodos. No es jodón, sino jojodos, que significa camino. 7 veces. El número 7 en Sagrada Escritura es muy importante porque significa perfección. Miren lo que nos está diciendo el texto de manera implícita. Miren lo que nos está diciendo el texto de manera implícita. El verdadero discípulo o el discípulo perfecto es aquel que sigue a Jesús por el camino. Es aquel que sigue a Jesús por el camino. Es decir, es aquel que sigue a Jesús. Es aquel que sigue a Jesús. Y aquí me sirve para hacer una aclaración. Ustedes recuerdan que ante el primer anuncio de la pasión, después de que Pedro ha dicho que Jesús es el Cristo, viene el primer anuncio, les mandó que se callaran, y llega y le dice
Jesús, vamos a subir a Jerusalén, a mí el Hijo del Hombre va a ser rechazado, injuriado, matado y al tercer día va a resucitar. ¿Usted recuerda la actitud de Pedro? ¿Pedro qué hace? Llama al maestro y empezó a reprenderle. No nos dice con qué palabras empezó a reprenderle. ¿Qué hace Jesús? Mire la actitud de Jesús. Jesús mirando a sus discípulos. ¿Qué significa esto? Significa que aquello que yo le voy a decir a Pedro también va para ustedes, ¿no es cierto? Va para todos. El bailao es para todos, tranquilos. ¿Qué dice Jesús? Muchas traducciones llegan y dicen: apártate de mí, Satanás. Oiga, estamos hablando del seguimiento por el camino. Si Jesús le hubiera dicho a Pedro: apártate de mí, Satanás, es decir, váyase por otro camino, aléjese. ¿Es lógico o no es lógico? Exacto. El verdadero discípulo es aquel que sigue a Jesús por el camino. O sea, traducción llega y dice: apártate. Pero el texto griego llega y nos dice: hopitzo mu. Hopitzo es un adverbio, mu, de mí. ¿Qué está diciendo el texto? Está diciendo: detrás de mí. Jesús le dice a Pedro: ponte detrás de mí. ¿Por qué? Porque tú vuelve a ser discípulo, sigue siendo discípulo. No seas tan calabazo, no seas bruto, porque tus pensamientos no son pensamientos de Dios sino de los hombres. Es decir, para pensar como Dios se necesita estar detrás de Él, es decir, meterse a la escuela del maestro. Yo voy delante y ustedes van detrás. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Vamos a centrarnos en estos últimos 15 minutos en estos versículos 46 al 52, que nos presentan quién es el verdadero discípulo. El verdadero discípulo, ya lo dije, es aquel que le sigue por el camino. Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Pero lo interesante, todo esto para llegar a estos versículos. Marcos 10, 46 al 52. Miren lo interesante. Aquel que no ve es aquel que sí ve. Aquel que no ve es aquel que sí ve. Aquel que no ve es aquel que sí ve, sí entiende y sigue. Miren esta obra magna que hace Marcos, y con eso nos pega una cachetada a todos, nos da el bailao. Mire lo que dice: llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, es decir, que no veía físicamente, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Llaman al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te llama. Oiga, qué hipocresía, ¿no? Primero que cántese, no grite, no joda. Y ahora, oh, venga, tranquilo. Eso me recuerda como los políticos, ¿no? Algo así más o menos. Ahí sí ya como el jefe se detuvo y llamó, entonces, ay, venga, siga, siente, ¿le servimos tinto, jugo, aromática o qué? Y miren lo curioso. No, mentira, esto era un chiste malo. Y él, mire cómo sigue. Oiga, detengámoslo aquí. Nosotros muchas veces podemos ser hasta bien falsos, ¿no es cierto? Sin necesidad de ser políticos, ¿no es cierto? Estamos en cualquier comunidad, casita de oración. Esta noche viene el Padre, entonces sí, demos dulces, demos de todo, ¿no es cierto? No va el Padre, no va, pero ni agua, no ni campo. No, mentira.
Mentira, mentira, es por molestar, es un chiste. No, ustedes como creen, ¿no es cierto? Miren lo curioso. Miren cómo es de Marcos. Marcos es espectacular cuando escribe, cuando nos enseña cosas. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. ¿Y que acaso no era ciego? ¿Cómo sabía dónde estaba Jesús? Tiró el manto y ¡pum! Salta. ¿Acaso no era ciego? ¿Acaso no era ciego? Y miren lo curioso. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Ay, Señor, soy ciego. No. ¿Qué quiere? ¿Qué querrá un ciego? No, pero ¿qué querrá un ciego? ¿Qué querrá el ciego? ¿Qué querrá el ciego? ¿Por qué? ¿Por qué Marcos construye de esta manera? Porque quiere reafirmar una idea. El ciego le dijo: Rabbuni, Rabbuni, que significa, la traducción llega y dice maestro, pero no dice maestro, traduce mi maestro, mi maestro. Que vea. Era ciego, el ciego le pide ver. ¿Y qué le dice Jesús? Vete, tu fe te ha salvado. Oiga, pero ¿cómo así, Señor? Yo pensé que iba a ser barro, me iba a poner en los ojos o alguna cosa de esas. Me despachó, que me fuera. O sea, yo le pedí una cosa física. Vete, tu fe te ha salvado. Sí, buenas. Pero miren lo que hace el ciego. El ciego se va y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. ¿La cogieron o no la cogieron? No la explico.